Bueno, muchas gracias a los que han organizado este encuentro y muchas gracias a vosotros y a vosotras por venir aquí un sábado por la mañana. Antes de empezar esta intervención sobre neurociencia educativa, quería situarme en el entorno en el que estamos y haciéndoos dos preguntas, si podéis levantar la mano para ver quiénes estamos. Los que seáis de educación infantil, para ver, bueno, hay un grupo primaria, sois muy mayoritarios, secundaria, bueno, no está mal. Bueno, esa era la primera pregunta. Iba a hacer una segunda, pero no tiene mucho sentido, que es masculino o femenino, pero en fin, no hace falta que la hagamos porque, en fin, ya veo que hay un 99%. Y luego sí quería hacer una última. Centros concertados, muy mayoritario, creo. A ver, centros públicos, bueno, sí, está más o menos equilibrado las manos de este lado y del otro. Lo digo para que los de este lado no piensen que todos los que no son, los de las manos han sido muy similares en un lugar y en otro. Bueno, entro ya en esta primera presentación sobre el tema de la neurociencia. Como decía Ricardo, ya si no se habla de neurociencia en educación, parece que lo que decimos no es científico. Entonces, a todo se dice, como dicen los neurocientíficos, o las aportaciones de la neurociencia, es decir, que parece que los de educación necesitamos a los neurocientíficos para poder avanzar en nuestra práctica y validarla. Bueno, yo os diré que no creo que sea así de entrada, aunque el tema sea la neurociencia, no creo que sea así. Es cierto que la neurociencia nos aporta muchos datos, nos comprueba hipótesis, nos da pistas para la reflexión, nos descarta determinadas prácticas, pero al final es la reflexión educativa la que realmente nos dice por dónde tenemos que ir. Es decir, veamos la neurociencia como un apoyo a nuestras prácticas, a nuestra experiencia, a nuestra interpretación de los problemas, pero pensemos que la neurociencia no es educación y que la educación es la que nos da los datos fundamentales a partir de nuestra práctica, que nos orienta en la manera de trabajar. Yo voy a situar las palabras que os voy a enviar en torno a tres temas fundamentales. Primero haré una reflexión sobre la educación infantil, es decir, qué aporta la neurociencia a la educación infantil. Bueno, muy brevemente, lógicamente en 20 minutos no da tiempo a mucho. En segundo lugar, algunas pistas para el aprendizaje, ya pensado en todas las etapas educativas. Y finalmente una última reflexión, más bien pensando en los docentes. Y esa va a ser, en fin, mis 16 minutos que me quedan. Primero, la educación infantil, la infancia. La neurociencia, iba a decir, como ya intuíamos, nos señala que la etapa de educación infantil es la etapa clave del desarrollo. ¿Y por qué? Por la plasticidad del sistema nervioso, por la importancia de las experiencias tempranas y por el impacto que esas experiencias tienen en la evolución. Un impacto que en la mayoría de las ocasiones no es determinante, sí, pero sí genera una situación de especial sensibilidad que aporta unas experiencias que marcan el desarrollo posterior. Hemos de tener en cuenta que la dotación genética es un factor fundamental en nuestro desarrollo, pero hemos de entender que ya la genética no se concibe como algo que se aporta al ambiente y que el ambiente aporta a la programación genética, sino que las experiencias ambientales pueden ser capaces de modificar la expresión de nuestros genes, pueden silenciar o activar la información contenida en nuestros genes. Y por eso hablamos de epigenética, como aquello que está más allá de la genética y que nos indica la enorme importancia de las experiencias ambientales, la enorme importancia. ¿Cuáles son esas experiencias? Las fundamentales, que nos dicen que marcan sobre todo el desarrollo en la infancia. Os señalo las que datos neurocientíficos y datos educativos nos señalan como fundamentales. La primera, generar un entorno de confianza, un entorno de seguridad, un entorno de afecto. Esta experiencia mantenida de afecto y confianza
otorga un papel fundamental en el desarrollo neurobiológico. Y sabemos de la misma manera que el estrés, que la soledad, que la falta de contacto social influye muy negativamente en el desarrollo neurobiológico también. Y ahora sabemos por qué. Antes lo podíamos intuir, decíamos, bueno, pues sí, es evidente que el estrés nunca es bueno, pero ahora sabemos por qué nunca es bueno. Y lo sabemos porque el estrés sostenido genera una producción excesiva de la hormona cortisol que afecta a los lóbulos prefrontales y al sistema límbico y afecta a su vez al desarrollo cognitivo y al desarrollo emocional. Es decir, sabemos por qué el estrés no es bueno y sabemos por qué la confianza, el afecto, la seguridad genera unas bases neurobiológicas que permiten mejor el desarrollo, la investigación, la observación y la creatividad. Segunda experiencia fundamental, la comunicación en estos años. La comunicación directa, el intercambio de unos con otros, del adulto con los niños, el dar y recibir, las estructuras diádicas de juego, de arrullo, de música, de gorjeos, que llevan a que el niño o la niña responda a nuestras interacciones y que genere una estructura comunicativa que es la base para el desarrollo lingüístico posterior. Claro, lo difícil, los que me escuché de infantil, es conseguir esa estructura comunicativa directa del adulto con cada uno de los niños. Con cada uno de los niños. La riqueza de la educación infantil es que debe permitir que haya ese intercambio directo. No me lo toméis a mal, pero claro, los grandes grupos también, pero unos están mirando al techo, otros están pensando en tal, y entonces no se produce esa comunicación. Los datos de la Unión Europea que he anotado indican, en fin, que lo positivo en estas edades es que a los de 3 a 5 años haya, para permitir estas relaciones tan importantes, haya 15 alumnos por aula. No, es tal como lo digo. Y que a los 2 años haya 6 alumnos por aula. Y desde convencido de que esto es así, de la misma manera estoy convencido que el cambio más importante, el más importante que se puede producir en la educación española es empezar por la educación infantil y establecer unas ratios similares a estas, porque si las ratios no son similares a estas es muy difícil establecer las relaciones de comunicación imprescindibles, especialmente para aquellos alumnos que tienen más dificultades y que tienen entornos más complejos. Yo cuando se habla de la educación secundaria, en fin, los de secundaria, que decir, ¡ay, qué tragedia! Que es muy cierto, ¿no? Pues para cambiar la secundaria, para mejorar la secundaria, empecemos por la educación infantil y los primeros años de primaria. Empecemos por ahí. Seguro que la situación será muy diferente en el futuro. Y terceras experiencias que son necesarias, aquellas que favorecen la autorregulación cognitiva y emocional, es decir, aquellas que facilitan lo que se denomina la función ejecutiva. ¿Y qué tipos de experiencias son aquellas que más enriquecen y ayudan a regular el pensamiento, ayudan a regular las emociones, ayudan a establecer lazos entre los niños y entre los niños y los adultos? Experiencias vinculadas al juego, al cuerpo, al movimiento, a la acción, a la música, al teatro. Experiencias que habitualmente tienden a ser, no tanto en infantil, pero sí posteriormente, olvidadas, y que son experiencias fundamentales para el desarrollo del niño y para el desarrollo de la función ejecutiva, para el control y la autorregulación cognitiva y emocional. Por eso, el desarrollo de esas experiencias es clave para facilitar una vida más feliz en la infancia. Paso al segundo tema. Algunas pistas para el aprendizaje. Bueno, la neurociencia nos ha señalado, y también en la reflexión educativa, que hay determinados elementos que contribuyen enormemente al desarrollo. La imitación, el desarrollo corporal, el deporte,
el encuentro con los otros, los juegos. Pero me voy a referir a dos que tienen una especial relevancia en los tiempos actuales. El primero, las emociones. Las emociones para aprender. El aprendizaje ha de conectar con las emociones entendidas como marcadores fisiológicos del organismo, que contribuyen a mover al organismo, a motivar al organismo para mantenerse y para progresar. Y por tanto, no debe haber aprendizajes fríos. El aprendizaje debe ser activado, debe ser movido, debe ser motivado en gran medida por estos marcadores homeostáticos que son las emociones en el que el cuerpo se vive junto con el psiquismo. Y entre esas emociones que motivan están la motivación o las acciones para aprender más, para conocer mejor el entorno. Las emociones son el resultado de una asociación cooperativa entre el cuerpo y el conocimiento. No es fácil avanzar en el conocimiento si no hay una motivación, si no hay una respuesta del propio cuerpo interesado por conocer. Hay quien señala que más que la emoción, lo que debe producirse es el compromiso en el aprendizaje que supone al mismo tiempo la respuesta motivacional con el significado de lo que uno aprende. Y eso es, de alguna manera, el compromiso en aquello que se está aprendiendo. El tener en cuenta las emociones para fomentar, para favorecer las experiencias de aprendizaje es una de las pistas que quería subrayar en este momento para diseñar nuestra acción educadora. Y la otra pista es el contacto con los otros, el aprendizaje social, el contacto con los compañeros, el trabajo compartido. Somos seres sociales, conocemos a través de los otros, conocemos con nosotros, nos conocemos a nosotros mismos en la medida en que conocemos a los demás. Y por tanto, el aprendizaje se juega en los entornos sociales. Y se juega no solo aprender conocimientos, se juega también el mundo emocional, el mundo de la autoestima, el mundo de la autovaloración. Cuando estamos con otros y aprendemos juntos, su respuesta positiva nos ayuda a seguir aprendiendo. De la misma manera que su respuesta negativa, es decir, nos hunde en la miseria. Esto no es para mí, yo no sé, yo no puedo, no quiero saber nada. Es decir, que, y si os fijáis, ese aprendizaje con los otros es el eje fundamental del aprendizaje cooperativo. Me decía alguien el otro día, yo sé mucho del aprendizaje cooperativo, me lo sé todo, pero luego no sé cómo se hace. Luego yo al aula y digo, bueno, ¿y ahora qué? Porque, en fin, yo no tengo mucha experiencia, pero el aprendizaje cooperativo es muy complicado. Es muy complicado. Porque no es especialmente difícil si todos los alumnos son interesados, medio listos, amigos, amables, simpáticos, vamos a ayudarnos mutuamente. Pero claro, cuando uno es muy listo y otro es más bien flojito, cuando uno está interesado y hay tres desinteresados, bueno, pues es de una enorme complejidad. Fijaros que lo que hemos hablado del aprendizaje cooperativo conecta con las emociones. Y por tanto, emociones y aprendizaje cooperativo forma parte de un todo difícil de disociar. Las emociones motivan a estar con otros y estar con otros nos genera un entorno grato, satisfactorio para seguir aprendiendo. Termino. Estos temas, estas reflexiones, sobre todo el trabajo activo, emocional y cooperativo con todos los alumnos, con los más capaces y los menos capaces, con los más interesados y los menos interesados, es una tarea, como bien sabéis, muy complicada, muy compleja, que exige una dedicación y una competencia, me atrevo a decir, excepcional. Y esto supone una enorme responsabilidad para todos vosotros, para todos los que nos consideramos maestros y profesores. Favorecer el desarrollo y el aprendizaje y la autoestima
y el deseo de seguir aprendiendo a todos nuestros alumnos. Posiblemente habéis estado pensando mientras hablaba de vuestros alumnos. Ay, José Luis, ay, Anita, ay, este grupo, ay, si este señor supiera, tal. Bueno, pues ahora hago un cambio. Pensad en vosotros mismos. Pensad en vosotros y vosotras, más vosotras que vosotros, como maestras y maestros, profesores y profesoras, aplicándoos todo lo que he dicho hasta ahora. Vuestras emociones en la docencia, vuestro trabajo con los compañeros, vuestra curiosidad, vuestra innovación. Porque todo eso que tenéis que vivir, lo tenéis que vivir para enseñar mejor a vuestros alumnos. Porque de vuestra satisfacción profesional, que se asienta en sentiros a gusto a pesar de todos los pesares en vuestra práctica en el aula, en sentiros comprometidos con cada uno de vuestros alumnos, en sentiros que merece la pena trabajar con vuestros alumnos y por eso, en gran medida, estáis hoy aquí. Estáis hoy aquí, pues, bueno, a ver si aprendemos un poco. Y nosotros hemos convocado este encuentro porque estamos convencidos de que una de las tareas fundamentales de los educadores, de los maestros, es cuidarnos a nosotros mismos y cuidarnos entre todos para mantener ese espíritu de compromiso y de satisfacción profesional. Y esta es la razón de este encuentro. Encontrarnos, en fin, ver que hay otros que sufren como nosotros, que nos dan pistas, hombre, ¿tú qué hiciste? Pues yo hice lo que pude y tal, no sé qué y tal, y en fin, a ver si alguien nos despierta, tal. Y estamos aquí, podemos haber estado en nuestra casa durmiendo un poco más y tal, y estamos aquí y estáis aquí porque somos conscientes de que cuidarnos a nosotros mismos y sobre todo cuidarnos entre todos, cuidarnos de manera colectiva, en común, en grupo, de manera social, para despertar nuestras emociones y nuestros compromisos. Es una tarea fundamental para enseñar mejor, porque los alumnos aprenden mejor si nos ven a nosotros que nos gusta enseñar, que les tenemos afecto, que otorgamos confianza, porque somos un modelo para ellos. De esta manera, si os sentís más competentes, si os sentís más animados, si os sentís más satisfechos, si sentís el apoyo de otros compañeros de aquí o de allá, sin lugar a dudas, vuestros alumnos aprenderán mejor y serán más felices. Y este es el objetivo de la educación y de nuestra tarea. Suerte y muchas gracias.